Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en una yokai que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbrada a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de lado a lado mientras gritaba: ¿Piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces, una mujer con la boca tapada por una máscara como las que usan los cirujanos vaga por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres, según otras versiones, se acerca y le pregunta con el rostro cubierto. Recordemos que en Japón, el uso de las máscaras para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que la gente, normalmente, al ver sus bonitos ojos y suaves rasgos, responden: sí. En ese momento, la mujer retira la máscara, dejando al descubierto una horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo. Todo aquel que dice ¡no!, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara, es atacado por el espíritu, que con sus tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí solamente, le corta la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente las 2 veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de tu casa, donde te asesinará igualmente. También existen otras versiones en las que si respondes que sí, cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Es imposible escapar de Kuchisake Onna. Puedes salir corriendo, pero aparecerá frente de ti de nuevo. Hay varias formas de escapar, que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta. ¿Y yo? ¿Soy hermoso? Eso confundirá al espíritu, que se quedará pensativo, dándote tiempo para escapar. Un hombre profundamente enamorado recibe la noticia de que su novia ha fallecido, tras sufrir un ataque de corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa, donde tras varias horas de llantos desconsolados, empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, hace caso omiso a la insistencia de la persona que llama y finalmente consigue dormirse. Al despertar, revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. Asustado y confuso, llama al número y solo escucha gemidos ahogados y una débil respiración. La llamada se corta a los pocos segundos. Esa misma tarde se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez. Mientras llora recordando a su amor, se acuerda de las llamadas que recibió y prueba nuevamente llamar al teléfono de su novia, pensando que algún familiar habrá guardado su móvil, y trató de ponerse en contacto con él. Para su sorpresa, al marcar el número, se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina en los cementerios.
De inmediato, sintió como un escalofrío recorría su espalda. Su amada muerta le estaba llamando desde el más allá. Muerto de miedo y acobardado por la idea de estar solo cuando un espíritu le atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio, que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia, el trabajador rápidamente avisó a sus compañeros, que procedieron a desenterrar el ataúd de su amada. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía uñas totalmente destrozadas y todo el ataúd estaba manchado de sangre, ya que se le había desprendido los dedos al tratar de arañar el sarcófago donde estaba encerrada. Al parecer, había fallecido hacía pocas horas al acabarse el aire que había dentro del espacio cerrado. Un análisis forense determinó que había sido enterrada viva, al confundirse un ataque de catalepsia con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada, trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio, pero este, al no atender sus llamadas, no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire que disponía su amada, quien desesperada luchaba para salir del ataúd que poco a poco la dejaba sin oxígeno. Una de las más escalofriantes leyendas urbanas, la chica de la curva, un fantasma atormentado que busca venganza en la curva que fue atropellada. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con fuerza, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos pocos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó el pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio. Y con un gesto instintivo, se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezó a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro, que pese a los años se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al tablero. Encendió la calefacción y se dispuso a iniciar marcha hacia su hogar. La tormenta cada vez se volvía más violenta. Aún le quedaba 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situadas en las afueras de una pequeña ciudad. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del conductor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera, por la que tenía que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, más en una noche como esta, ya que la carretera no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se habían producido en ella varios accidentes en los últimos años, algunos de ellos mortales. Esto también había dado lugar a habladuras de la gente, que afirmaba que en esa curva apareció una mujer joven, vestida de blanco, con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de la noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvo la radio y el sonido del motor y de los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar,
sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y del golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo e inició marcha, sin haber dejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche, se dio cuenta que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, la miraba ausentemente, se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara ahí. El vehículo solo tenía 2 puertas y de ninguna forma podría acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hacía varios días atrás y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar el retrovisor, la figura seguía ahí mismo. Cobo se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló ninguna palabra. Su mirada seguía perdida. Dios sabe dónde. No podía ser. No podía estar nadie allí. No podría pensar que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviese ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde afuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Asió la palanca de la puerta con la mano, dispuesto de abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como 2 manos frías, como acero, le presionaban, impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor, y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de sus órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer, pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a los pulmones, fue perdiendo la conciencia. Seguro que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y le dijo con una voz carente de expresión: estas fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta.